Saludos hermanos en este día y bueno, quiero presentarles una palabra del Señor, algo que Dios en este día me indicó, el cual nos va a servir de bendición. Y hay veces oramos y mucha gente dice, ¿por qué yo oro y Dios no me responde? ¿Por qué yo pido algo y Dios no me lo da? Y una serie de preguntas que muchas veces nos hacemos y hasta hay gente que han llegado a pensar que la oración no es escuchada por Dios o que Dios no le interesa. Hay otros que dicen que la oración es algo simplemente para que podamos sentirnos bien y podamos hablar con alguien ya que nadie nos escucha. Hay diferentes maneras de pensar acerca de la oración y mucha gente no oran porque creen que Dios no los oye. La realidad es que Dios sí te oye. Dios no solamente te oye, Dios también observa tu camino y sabe todo lo que te está pasando. Dios lo ve todo desde el cielo. Él es el ojo más grande que existe. Él lo ve todo con lujo de detalles, a color, y ve los pequeños detalles insignificantes que ni tú mismo puedes ver. Él lo observa todo. Él te está mirando desde que estás durmiendo hasta que te levantas, hasta que te vuelves a acostar. Él es el que vigila toda actividad humana. Él está mirando todo lo que está sucediendo en el mundo entero, todo lo que los gobiernos están haciendo, Él lo ve. Él observa todo y en ocasiones la gente piensa que Dios no está mirando, que Dios simplemente ha quitado la mirada de la tierra, pero no es así. La Biblia dice que Él rastrea la tierra con su mirada. Quiere decir, Él observa todo en todo lugar y a toda hora, y Él sabe exactamente lo que está sucediendo, por lo cual quiero dejarte esta palabra en este día. Él ha escuchado tu oración, Él sabe lo que tú le has pedido, y en momentos no es el momento correcto. Hay veces que oramos y no es el momento para que Dios te dé esa victoria, no es la hora para que Dios te la dé, pero sin lugar a duda esa victoria va a llegar, esa oración va a ser respondida. Él te va a responder lo que tú le estás pidiendo porque Él es fiel. La Biblia dice que Él es fiel y verdadero, lo cual significa que Dios no cambia. Dios es siempre el mismo. Y eso es lo bueno de Dios, que no cambia, porque si cambiara, imagínense en el problema que tuviésemos nosotros. Pero Dios es fiel, dice que en Él no hay sombra de variación. Quiere decir, Él no te cambia de actitud ni de manera de pensar. Él es el mismo, siempre, por los siglos de los siglos, según la Biblia, Él sigue siendo el mismo. Así que en este día vamos a tratar ese punto, ¿no? Lo que pido de repente no es lo que me conviene y de pronto no es lo que Dios te quiere dar. Porque hay cosas que en vez de hacerte bien te van a hacer mal, por lo tanto Dios no te las da. Y hay otras cosas que sí te va a dar porque te van a hacer bien. Todo depende de qué tipo de oración estemos levantando. La Biblia dice que algunos piden mal, quiere decir, oran mal porque piden para beneficio propio. En otras palabras, no podemos ser egoístas cuando pedimos, sino tenemos que ser justos delante de Dios. Y mucha gente pide un lingote de oro, pero no lo piden correctamente, sino que lo están pidiendo para beneficio personal, y eso no va a ayudar a nadie. Por lo tanto, el lingote nunca llega. Y hay cosas así que tenemos que entender. Dios sí escucha. Escuchó a Jesús en la cruz del Calvario, en Getsemaní, cuando dijo, si puedes pasar esta copa de mí, pásala, pero que no se haga mi voluntad, dijo Jesús, sino que se haga la tuya. Una oración correcta, lo cual significa, yo no quiero pasar por este momento, es un momento de dolor, me están dando por todos lados, pero si lo tengo que hacer, lo hago. En otras palabras, Jesús no fue egoísta en su oración. Dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Que no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que tú quieras, Padre. Y ese es el ejemplo de la oración. Necesitamos orar y necesitamos estar en acuerdo con Dios, porque Dios es un Dios justo y poderoso también. La Biblia dice que Él es amor, Él no tiene amor, Él es amor, según 1 de Juan 4:8, pero también dice que Él es fuego consumidor. Él es un Dios fuerte, poderoso, un Dios, mi querido hermano, que está a tu lado para ayudarte y defenderte y para darte victoria también. Así que estamos hablando de un Dios que sí escucha, un Dios que responde. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. En otras palabras, yo te voy a responder. No vayas a pensar que te voy a dejar hablando solo ahí.
te voy a responder. Y dice también que te va a enseñar cosas ocultas que no han subido al corazón del hombre. Lo que quiere decir, hay secretos que ni tú mismo conoces que Dios te va a revelar. ¿Por qué te los va a revelar? Porque tú estás clamando a Él, le estás gritando, en otras palabras, estás tocando la puerta del cielo. Y la Biblia dice que todo el que pide recibe, y todo el que busca halla, y al que toca se le abrirá. Eso quiere decir que Dios es un Dios que responde nuestras oraciones y te va a responder. Alguien dice, bueno, yo llevo orando por una cosa hace 6 meses y yo no oigo nada. Te crees que no oyes nada, pero prepárate porque viene la respuesta. Ahora, no sé si va a ser lo que tú quieres oír o si Dios te va a decir otra cosa, porque en el caso de Jesús, en la cruz del Calvario, en Getsemaní, la respuesta de Jesús fue no. Quiere decir, el Hijo le pidió al Padre que si podía pasar la copa y el Padre le dijo que no. Tenemos que entender, hay oraciones que Dios va a decir no y hay oraciones que Dios va a decir sí. Y esas son las oraciones que usted escucha de Dios y le da la victoria y le da la respuesta de la cual usted está pidiendo. Pero bueno, hay veces pedimos lo que no necesitamos, hay veces pedimos lo que no conviene y hay veces pedimos simplemente cosas que Dios de pronto dice, wow, no te las puedo dar, pero te escuché. Y esa es la respuesta de Dios. Pero quiero leerte algo aquí en la palabra de Dios para que veamos un ejemplo de pedir, pero pedir lo que no conviene o lo que no sabemos que estamos pidiendo, y entender que hay cosas que Dios nos va a dar, que son las cosas que necesitamos. Así que quiero leerte este relato. Está en el libro de Hechos, capítulo 3, y vamos a hablar acerca de un cojo que necesitaba ser sano. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. ¿Qué le rogaban a Pedro y a Juan que le diesen? El cojo no quería sanidad, el cojo no quería ser sano, el cojo lo que quería era dinero, quería una limosna. Ya el cojo se había olvidado que estaba cojo, lo que quería era algo para comer ese día. Quería una limosna. Y esto está interesante aquí porque dice para que pidiese limosna de lo que entraba en el templo. Este cojo estaba especializado en esto. Él solamente iba para pedir limosna, él no iba para orar. Pero mire qué interesante, dice Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este relato tiene dos connotaciones importantes. La primera es que el cojo estaba esperando dinero y no sanidad. Quiere decir, hay veces estamos esperando cosas que no en realidad necesitamos otras cosas. Y este cojo se encuentra con una sorpresa. Hombres ungidos que no tienen dinero. Pedro y Juan le dijeron, no tenemos dinero, pero lo que tenemos te damos. Y eso es algo de pronto conflictivo en el tiempo en el que vivimos, donde clasifican la unción con el dinero. Si usted tiene unción, tienes que tener dinero. Bueno, en este relato parece que Pedro y Juan no tenían dinero, pero tenían unción. Y el cojo necesitaba un milagro, y el milagro que estaba buscando era dinero, no sanidad. Y lo que quiero tratar contigo en este día es que en ocasiones estamos necesitando algo, pero estamos pidiendo por otra cosa. Y Dios quiere orientarnos en este camino para que podamos entender que en momentos Él no te va a dar lo que tú estás pidiendo. Por ejemplo, al cojo no le dio dinero, no le dio limosna. Lo que el cojo necesitaba era sanidad. Por eso cuando los dos hombres de Dios hablaron a este cojo, le dijeron, míranos. En otras palabras, observa lo que te vamos a decir. Pero el cojo los miró atentamente y en su corazón lo que había era un anhelo de que metieran las manos en los bolsillos para que le dieran dinero.
Pero Pedro y Juan lo que le dijeron fue diferente. Y el cojo recibió sanidad. Lo cual significa en este relato que muchas veces estamos esperando algo, pero Dios nos da otra cosa. Muchas veces estamos ahí en la tela esa, ¿no? Donde hemos orado y hemos pedido y estamos esperando. Y hay veces que llegamos al punto que decimos, Dios no nos escucha. No, Dios sí te escucha. El cojo pudo haber dicho, Dios no me escuchó porque no me dieron dinero. Pero más bien salió de allí en victoria. No salió con dinero, pero en victoria. Y miren lo que les quiero leer aquí también. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Y quiero que eso quede claro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oiga eso. Levántate y anda, le dijo al cojo. ¿Qué victoria más grande? Yo creo que eso era mejor que $10 que le hubiera dado Pedro y Juan, o 10 pesos, no sé, dependiendo lo que usted lo quiera llamar. Pero estos dos siervos de Dios tenían algo especial. Y no era dinero, porque aquí está claramente que no tenían esa plata en el bolsillo, pero sí tenían unción. Y esto es importante y no quiero entrar en ese detalle, pero ahí está en la palabra de Dios que una persona puede estar ungida y estar atravesando un momento donde no tiene mucha finanza o quizás no tiene ninguna, pero está ungido. Porque la unción es de Dios y la unción bendice y claro que trae prosperidad, pero también vemos en la Biblia que Pedro y Juan no tenían plata para el cojo, pero tenían unción para sanarlo. Lo cual quiere decir que la unción es poderosa y la unción le pasa por arriba a cualquier otra cosa. Y aquí vemos el ejemplo, el cojo fue sano en ese mismo momento, le dijeron levántate y anda, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Qué dinero hubiera podido resolver eso? Nada, ninguna plata en el mundo puede hacer un milagro de sanidad. Pero aquí vemos un milagro. Este cojo lo levantaron por la mano y comenzó. Dice la Biblia que en el momento los tobillos se le afirmaron. Quiere decir, dejó de ser cojo. Un problema que tenía de nacimiento. Y lo ponían allí en la hora novena de la oración, a la entrada del templo, para que pidiera dinero toda su vida, para que fuese un mendigo. Y yo quiero decirte que Dios no te va a dejar mendigo. Dios va a hacer un milagro extraordinario en tu vida y está escuchando tu oración. Dios no te deja cojo. Cuando Dios viene, Dios arregla todas las áreas de tu vida, aún aquellas que están rotas, aún aquellas que parece que se han muerto. Dios es un Dios poderoso de resurrección y de poder. Y cuando Dios llega a la vida de una persona como llegó a la vida de este cojo, Dios hace transformación, Dios trae cambios. Dios comienza, mi querido hermano, a firmar los tobillos y comienza a trabajar en tu vida de una manera poderosa para que la gloria de Dios pueda ser vista sobre ti. Como dice el profeta Isaías, levántate y resplandece porque la gloria de Dios ha amanecido sobre ti. Y estas son cosas que Dios hace, que de pronto el cojo no las quería, porque el cojo lo que quería era dinero, pero de pronto recibió un milagro de sanidad. ¿Qué le parece? Pedimos y recibimos, y no siempre lo que pedimos recibimos, pero vamos a recibir, y Dios nos está escuchando, y Dios es un Dios justo, un Dios de milagros, un Dios poderoso, y Dios sabe todo lo que hace y cómo lo hace, y cuando Dios hace algo lo hace perfecto. Así que quiero que esta palabra pueda servirte de bendición, porque las oraciones sí son respondidas y Dios sí escucha lo que oramos y lo que clamamos, Él lo oye, Él lo examina y determina. Dios es el que escucha tu clamor, Dios es el que responde tu clamor. Y en este día, mi querido hermano, de pronto estás pidiendo limosna, pero Dios te va a sorprender con un milagro poderoso y Dios va a hacer algo excelente en tu vida. En muchas ocasiones estamos pidiendo cosas pequeñas a un Dios que es grande, un Dios que nos sorprende, un Dios que puede ir más allá de nuestra oración, un Dios que conoce nuestro corazón y sabe lo que estamos pensando, un Dios que nos sorprende, mi querido hermano, en el camino, así como sorprendió al cojo que se sentaba a pedir limosna y lo sanó, lo hizo libre de aquella cojera. Ese es el Dios que nosotros servimos. Y la Biblia dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo,
andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Qué le parece? Andando y saltando, un cojo que se levantó esa mañana pensando que se iba a acostar cojo. Así son las cosas de Dios, ¿no? Te levantas en una condición y Dios hace un milagro y te acuestas en otra condición. Dios es excelente, Dios es poderoso. Dios sorprendió al cojo y te va a sorprender a ti también. Y todo aquel que camina con Dios será sorprendido. Dios hace milagros, Dios es capaz de cambiar tu historia. Y como dice la Biblia, tu lamento en baile, porque para Él todas las cosas son posibles. El cojo dejó de ser cojo, el cojo era un mendigo. Arriba de que era cojo, también era mendigo. No tenía maneras de poder mantenerse ni de vivir, pero Dios dijo, te voy a bendecir, cojo. Te voy a quitar la cojera. Y dice la Biblia que comenzó a saltar. Entró en el templo con Pedro y Juan. Y la gente se quedaron atónitas de ver lo que Dios había hecho con este cojo. Porque lo conocían, sabían quién era el cojo. Y yo quiero decirte que hay gente que te conocen por ser cojo. Te conocen por algún error en tu vida. Pero Dios va a cambiar tu historia y te va a bendecir. Dios va a hacer algo extraordinario y vas a saltar y vas a darle gloria a Dios. Así que me despido en este momento. Alégrate y gózate, porque si tienes a Dios contigo, todo lo demás va a venir y Dios te va a bendecir y te va a responder esa oración que tanto has hecho. Dios te bendiga. Les habló el pastor Cubas. Hasta la próxima.